Dios les bendiga, amados. Le damos gracias a Dios, como nos enseñaba la pastora Elizabeth, por estar en este lugar tan hermoso. Y como decía nuestra hermana, es un lugar de buena tierra. Este es un lugar de bendición y honramos a Ferney y a Elizabeth porque un día Dios los tocó para abrir esta iglesia y ahí llegamos muchos de nosotros. Gracias, pastora, por la fuerza que nos imprime. Bueno, oremos a Dios y pongamos esta reflexión de la palabra de Dios en sus manos. Padre, te damos gracias por este día que tú nos permites estar en este lugar, Señor, de bendición. Señor, y te damos gracias por la vida de Elizabeth y la vida de Ferney. Dios, porque tú un día los tomaste como siervos tuyos, pastores, y han sido siervos diligentes, obedientes en la obra tuya, Dios. Y yo te doy gracias por sus vidas y yo te pido, Señor, que tú les concedas todas las peticiones que ellos te han pedido, Señor. Te damos gracias y te pedimos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, que tú nos des entendimiento, Señor, de comprender lo que está escrito, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tomes el control de este lugar y de todos los seres, las almas, Señor, que están en este lugar, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra sea propicia, sea adecuada, sea la que ellos necesiten en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en la vida hay avatares, hay pruebas, hay circunstancias adversas y esas circunstancias hay veces nos sacan del lugar, nos sacan de la visión, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando llegan las pruebas es donde verdaderamente se conoce al Hijo de Dios en la prueba, porque es muy fácil seguir a Dios cuando uno está bien, pero cuando llega la prueba es duro seguir a Dios. Y quiero dar una reflexión acerca de las pruebas en esta mañana. Y el cristiano y el que no es cristiano siempre va a tener pruebas en esta tierra. Pero me gusta un pasaje que está, no sé si es en primero o en segunda de Pedro 3:17, que dice que si es la voluntad de Dios padecer, vamos a padecer. Pero es mejor padecer con Dios de nuestro lado y no padecer sin Dios, ¿ok? Es una diferencia total. Habrán pruebas, nosotros como hijos de Dios tendremos pruebas. Es parte del proceso en esta tierra. Todos vamos a tener pruebas y lo mismo los que no tienen a Dios también tienen pruebas, pero ellos, esas pruebas no tienen esperanza, que es la diferencia de nosotros. Y bueno, en la Biblia está llena de personajes, hombres y mujeres, que fueron plasmados en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y todos ellos, todo personaje que marca la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia, todos tuvieron pruebas. Entonces diga pruebas. Pero vamos a ver qué hacer en las diferentes pruebas que nos suceden como seres humanos. ¿Cuántos tienen pruebas? Yo soy el primero. ¿Ya? Constantemente tengo pruebas, ¿ok? Y bueno, hay un libro que es el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro histórico. Narra en un tiempo
determinado y en un lugar que habían unas personas en ese lugar geográfico. Esta narración de Daniel se da en el territorio de Israel, lo que hoy conocemos como Israel, pero también ellos estuvieron en un sitio que hoy se conoce, en ese tiempo se llamaba Babilonia, pero que hoy conocemos como Irak. Ellos estuvieron ahí y eran seres humanos que estuvieron hace muchos años en un lugar geográfico con de pronto otras costumbres, otra cultura, pero eran seres humanos que venían de Adán como venimos nosotros de Adán, ¿ok? Eran personas como nosotros y ellos tuvieron pruebas, bastantes pruebas. Bueno, y como es un libro de historia, entonces voy a tocar algunas reseñas históricas para que entremos en una aplicación que es lo interesante de la Biblia. Porque la Biblia nosotros podemos leerla como un libro histórico y tiene temas muy hermosos, pero lo más importante es sacar una aplicación. Siempre que leamos la Biblia, aplicar algo de lo que está escrito hacia nuestras vidas, en beneficio para nuestras vidas. Ese es el objetivo de por qué Dios plasmó estas historias en la Biblia. Bueno, para que nosotros tomáramos ejemplo de aquellos hombres, cómo vivieron y cómo superaron aquellas pruebas que pasaron. Y el libro de Daniel dice que en el 608 aproximadamente al 577, 78 fue donde Daniel estuvo ahí. En ese periodo fue un periodo aproximadamente de 10, 11 años que marca, y fue un tiempo donde Daniel pasó por unas pruebas duras. La Biblia dice que en aquel entonces estaba Joacín, era el rey de Israel, y dice la historia que primero estaba Joacás. Quiero ir un poquitico aquí. Joacás era hermano de Joacín, y estaban los imperios de Babilonia y estaba el imperio de Egipto, y vino el imperio de Egipto y entró en Jerusalén y sacó al rey Joacás, y lo reemplazó por el rey Joacim. El rey Necao, que era el rey de Egipto, puso a Joacim, y después hubo una batalla y los babilonios invadieron a Egipto y vencieron y empezaron a sitiar. Esa palabra sitiar quiere decir en guerra. En ese tiempo lo que ellos hacían era otro tipo de guerra. La guerra que estamos viviendo hoy son otras guerras con otras armas. Allá era otro tipo de guerra, y cuando un rey quería conquistar otra nación, la sitiaba. ¿Y qué era sitiar? La rodeaba e impedía que la gente saliera y entrara. Entonces, en ese tiempo, en ese periodo de esos 11 años, el rey Nabucodonosor invadió, estaba sitiando a Israel, porque este rey asedió a Israel 2 veces. En la primera, que fue en el 605, cuando el rey Nabucodonosor sitió aquella nación, no se lleva al rey Joacín, no lo lleva preso, sino que Joacín queda como un rey vasallo. Y ahí es donde está la narración de Daniel en el capítulo 1. Joacín entrega a unos jóvenes como en pago al rey Nabucodonosor. Entra Nabucodonosor, entonces Joacín, rey, le dice: llévese estos jóvenes, son inteligentes, eran ricos, y también dice la historia que saca tesoros, oro, que habían en el templo que había construido Salomón, y se los entrega
al rey Nabucodonosor. Entonces, Joacim está en el imperio babilónico, está gobernando el mundo, está conquistando el mundo. Queda también Israel, queda pagando impuestos al rey de Babilonia, y es ahí cuando esos 11 años los vive Joacim ahí dentro de Israel, pero pagaba impuestos. Creo que a los 11 años, en la segunda intervención que creo que hizo Nabucodonosor, ahí es donde ya muere Joacim. Bueno, eso como a modo de historia. Y en la Biblia dice que el rey se llevó a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, se los llevó presos a Babilonia. Y dice la Biblia, estoy aquí parafraseando, y dice la Biblia que estos jóvenes eran jóvenes de la realeza, eran jóvenes ricos, eran jóvenes inteligentes, vivían muy bien en Israel. Ahora póngase a pensar usted que usted esté de esta manera como le acabé de decir, como estuvieron aquellos jóvenes en aquel tiempo, y venga alguien y los secuestre y se los lleve allá a otra tierra. ¿Cómo sería ahí? ¿Es una prueba dura o no? Amén, ayúdenme a predicar pues. ¿Cómo sería esa situación? Tuvo que haber sido una situación frustrante, una situación dura, sacarlo de su entorno, sacarlo de su ciudad, de su país, de su cultura, de sus creencias religiosas. Tuvo que haber sido muy, pero muy duro la situación de aquellos jóvenes y del país. Traigamos eso a los días de hoy. Es como lo que está pasando hoy nuestros hermanos de Venezuela. Más o menos, por decir alguna cosa, eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ustedes ven las noticias, cómo está la nación de Venezuela. Están en un caos total. La gente está desesperada, no hay empleo, no hay comida, los están secuestrando. El que se rebele al mandato de este señor, pues es secuestrado, y hay cantidades de personas desaparecidas, quizás las hayan asesinado. Bueno, más o menos eso era lo que estaba viviendo Israel, Jerusalén en ese tiempo. Y vamos a ir leyendo un poquitico este libro de historia para que le demos una aplicación a toda esta reflexión que hemos traído en esta mañana. ¿Ok? ¿Cuántos me quieren y cuántos están conmigo? A ver, no todos. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 1. Y dice la Biblia, el capítulo 1 y 1 en adelante, dice: el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla. Como lo que está haciendo, a ver, se lo plasmo en lo que está sucediendo hoy día. Como lo que está sucediendo Vladimir Putin con Ucrania. ¿Oh? Pero no lo ha podido conquistar, lleva un año y no ha podido conquistar a los ucranianos. Eso estaba haciendo el rey Nabucodonosor para conquistar a Jerusalén, para conquistarla con su ejército. Y Dios, mire esto, hermanos, y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacim y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Mire, hermanos, aquí quiero enseñar una cosa. Dios permite que un presidente, que un dictador, que un mal gobierno se apodere de un país. ¿Ok? Aprendamos esto. Dios lo permite. ¿Ok? Dios permitió que este hombre esté
como un dictador en Venezuela y como lo fue en su entonces Saddam Hussein y también el libio Muammar el Gaddafi en el país de Libia, en el África. Él permite estos dictadores. Él permite que reyes, que presidentes, ministros subyuguen a una nación. ¿Ok? O como lo que está pasando en Siria, Bashar al-Assad, presidente que lleva un poco de años, o lo que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega. Dios lo permite que sea subyugado naciones. Y entonces pongámonos a reflexionar. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿serían malos, dice la Biblia, o no? La Biblia dice que no eran malos, que eran buenos, que eran siervos de Dios, pero también padecieron cuando Jerusalén fue sitiada por el rey de Babilonia, ¿ok? Pero hay una gran diferencia entre el impío, el inconverso, el que no conoce a Dios, y el que sufre y padece, pero que cree en Dios, ¿ok? Dios lo permitió, pero Dios tenía un propósito con estos jóvenes cuando fueron, se llama el exilio babilónico, que fueron secuestrados y llevados a otra nación. Pero quede algo asentado y sí quiero decirle esto. Dios permite que reyes, dictadores, subyuguen una nación, ¿ya? Pero también la Biblia nos dice que Dios va a cuidar de aquellas personas que son fieles y que temen y se consagran día a día a servir al Señor de los cielos. ¿Ok?